Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este viernes 14 de septiembre que obviamente vamos a dedicar como tema a lo que mañana vamos a celebrar, un nuevo aniversario patrio en el país, un nuevo aniversario de la gesta independentista centroamericana. Y para ello vamos a conversar con dos historiadores de la Academia Salvadoreña de Historia, que presento inmediatamente. Heriberto Esquicía, directivo de la Academia Salvadoreña de la Historia, antropólogo, historiador y docente universitario. Además, es director del Museo Nacional de Antropología, David J. Guzmán. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias. Y también nos va a acompañar quizá una figura más conocida del programa, el padre Luis Ayala, quien además de ser también miembro de la Academia de Historia de la Lengua, tengo entendido que tiene un doctorado en Historia. Es correcto. Gusto de conocerlo, Igual, aparte de párroco. Para todo, bueno, rector de una rectoría de Medias en Usulután. Bueno, vamos a saludar también, es que no sea posible, este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, yo la primera pregunta que le voy a hacer si realmente mañana 15, celebramos la independencia nacional, ¿verdad? Porque hay gente que dice que la fecha no es exactamente esa, ¿no? Sino que entre que, a pesar que el día 15 Centroamérica declaró su independencia en todas sus provincias y hubo salvadoreños presentes en eso y se firmó un acta por cada provincia, pero no necesariamente, digamos, logramos el 15 de septiembre terminar con la dependencia española, porque se dice que después continuó la dependencia española. A ver, voy a partir contigo. Bueno, en primer lugar hay que acotar que la independencia es independencia de Centroamérica. Centroamérica. Entonces, nacional se refiere a un término ya más reciente como Estado-Nación salvadoreño, que esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, la independencia de Centroamérica, que se firma un acta el 15 de septiembre de 1821 en la Nueva Guatemala de la Asunción, pero creo que es importante señalar que este es un proceso que viene incluso antes de 1811, cuando hay diferentes actividades que quieren llevar a la digamos, a un cambio de gobierno, a un cambio o a un paradigma también sobre cómo es la sociedad. Sí se habla del 15 de septiembre de 1821 como la firma del Acta de Independencia, pero en realidad la independencia absoluta pues se lleva a cabo hasta 1823. ¿23 o 24? 23. Pero lo interesante es que hasta 1823 lo que hoy conocemos como El Salvador todavía no existe. Es hasta 1824 que la Constitución. Sí, hasta 1824 que la Intendencia de San Salvador se une más bien con la Alcaldía Mayor de Sonsonate. Entonces, territorialmente la Alcaldía Mayor de Sonsonate es los departamentos actuales de Aguachapán y Sonsonate, y lo demás era la Intendencia de San Salvador. Cuando estos dos segmentos de territorio se unen, pues forman el actual Estado Nacional del Salvador, que en ese momento era el Estado del Salvador, hasta 1824. Lo que sucede es que entre 1821 y el 24 hay una diversidad de sucesos, ¿verdad? Como la anexión a México, no todos estaban a favor de la anexión a México. Por ejemplo, el mismo San Salvador es de los que se ponen en contra de la anexión a México, porque el Acta de Independencia dice de que pueden estar anexos a México o a otro estado. Sin embargo, la del 23 sí dice, ya no estamos anexos, no estaríamos anexos a ningún estado, somos libres y soberanos, una independencia absoluta de familia, de grupo, de todo eso.
¿Qué lo dice? ¿La Constitución o lo dice la...? Lo dicen ya en 1823, ¿verdad? Cuando, digamos, en este documento, ¿verdad? Se firma un documento. Sí. ¿Ese documento cómo se llama? Ese no lo sé ahora mismo, Ya. ¿verdad? Pero sí se firma en ese documento. Ya. ¿De acuerdo, padre? Mire, 1821 Centroamérica, pero nosotros no fuimos libres a partir de esa fecha. Es que hay diferentes elementos que hay que considerar. Uno, cuando se reúnen los diputados, vamos a llamarles así, en Guatemala y se declara el acta de independencia, es efecto de la independencia de México, porque basados en el plan de Iguala, que es aquel pueblecito que está por ahí, ¿no? Ellos se independizan, les llega el correo y entonces se convoca, dice, antes de que el pueblo lo decida a su manera, entonces nosotros declaremos la independencia. ¿Pero en qué es lo que se declara independencia? Porque aquí es donde a veces nos confundimos. Ahí se declara la independencia del reino español. Eso es pero no se decide qué forma de gobierno se va a tener en cada una, ni de las provincias ni de Centroamérica. El acta de independencia reza y dice que hay que reunirse en un congreso en el año de 1822, en marzo, y en esa reunión se va a decidir cuál es la forma de gobierno que se va a adoptar. Pero ¿qué pasa en este lapso de tiempo? Viene Iturbide y manda a las tropas, seduce a Guatemala y le dice, miren, ¿para qué van a estar ustedes hablando de independencia? Anéxense a nosotros. Y entonces Iturbide y comienzan a hacer una consulta. En la consulta 111 ayuntamientos no quieren la anexión a México, pero hay 69 que sí están a favor y son ayuntamientos grandes. En cuenta cabeceras, vamos a llamarle hoy departamentales. Por ejemplo, acá San Miguel, Santa Ana, Usulután, San Vicente estaban a favor. San Salvador es el único que se oponía. Y Sonsonate, creo. No, Sonsonate, que es como una provincia aparte, casi como un departamento o un país, vamos a llamarle. ¿Qué pasa entonces en este ínterin? Cuando Felísula quiere, por las tropas enviadas de Iturbide, doblegar a El Salvador es el único que se le hace una oposición fuerte con Matías Delgado a la cabeza y no acepta esa independencia porque dice, miren, no podemos nosotros independizarnos de un reino que es poderoso, que tiene leyes sólidas y comenzar a depender de un reino tan valiente que apenas están haciendo como es el de Iturbide. O sea, pensemos, además, el acta de independencia es clara y vamos a decidir la forma de gobierno en marzo del año que viene. ¿Y por qué nos están sometiendo ya, nos independizamos de uno y nos sometemos a otro? ¿Cuál independencia entonces? No hay ninguna. Es por eso entonces que San Salvador erige de alguna manera a su primer presidente, o sea, Matías Delgado y compañía. Entonces, él, ¿para qué? Para hacer resistencia. Bueno, los logran doblegar un poco, hay acuerdos, etcétera, pero por casualidad, coincidencia, se da de que Iturbide cae en México. Al caer Iturbide en México, entonces Felísula, que es el que ha invadido básicamente El Salvador y Guatemala, las tropas se retiran. Entonces San Salvador queda libre. Ahora, después de que... ¿Nosotros teníamos tropas? Habían tropas. Y fíjense qué interesante. Tropas salvadoreñas. Tropas salvadoreñas, claro. Arce eso era su oficio, por decirlo así, militar. ¿Qué pasa entonces? Cuando se da toda esta revuelta, etcétera, ahora dicen, reunámonos para armar la llamada Federación Centroamericana. La Federación Centroamericana, que compuesta por los 5 países, en donde se iba a alternar de alguna manera la presidencia. Pero aquí viene una segunda ruptura entre los 5 países de Centroamérica. ¿Cuál es? Que una parte quería a Cecilio del Valle de primer presidente. Hondureño. Y otra parte quiere a Manuel José Arce. ¿Quién se sobrepone? La corriente de Arce. Pero Arce, incluso en contra de los intereses de San Salvador, por eso a Arce no se le considera el prócer más importante de San Salvador, porque traicionó de alguna manera a la patria. Porque cuando él llega a la Federación Centroamericana, doblega a San Salvador a la fuerza, con ejército. Matías Delgado esto no se lo va a perdonar, como no se lo van a perdonar otros, y lo que ya está diciendo Herbert, justamente en el 23 se establece como esa asamblea constituyente, se elige a Delgado como presidente, y en el 24 se hace la primera constitución de Centroamérica. De Centroamérica. Se hace la primera Aquí constitución. Aquí la primera constitución pero política. era constitución para El Salvador. Para El Salvador, definitivamente. Exclusivamente. Pero ya basado en esto, ¿no? Y después... Es interesante esa constitución de 1824, en su primer artículo dice, el Estado es y será siempre
libre e independiente de España y de México y de Exacto. cualquier otra potencia o gobierno extranjero, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia o persona. Interesante, ¿no? Esto creo que no lo tiene ninguna No, constitución. claro, definitivamente. Esa última parte. Y después es dicen en el una artículo atarraya. 9, Es un atarrayazo interesantísimo. interesantísimo, ¿verdad? que abarca hasta nuestros días con actualidad. Pero también el artículo 9 después va a decir de que el acta de independencia, el 10 decía que Es la que religión era la católica. Dice familia, no 14 familias. Es que acuérdense que los Aycinenas y compañía de Guatemala, pues que hoy ya vamos a seguir desarrollando. Pero hay todo. otros artículos interesantes. Yo no sé si el 13 lo puede visualizar. A ver, yo ahí. no lo tengo. Pero Dime el tú. 13 es, no sé si es el número 13, pero es el de la abolición de la esclavitud. También, Y eso es también, importante. Antes de Porque- Estados Unidos. Sí, 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 definitivamente. Estados Unidos es en la década de los 60 del siglo XIX. Brasil mucho después y Cuba también. Somos de los primeros en proclamar. Digamos que Centroamérica es de los primeros. Lo importante de eso es que, y ahí quizás un tema de los que su servidor trabaja, es el de la afrodescendencia, ¿verdad? ¿La qué? La Afrodescendencia, porque normalmente siempre pensamos que cuando llega la abolición de la esclavitud en 1824 es la liberación de los esclavos indígenas, pero no es así. Los esclavos indígenas se habían liberado en 1542 con las nuevas leyes de Indias, ¿verdad? Sino que es en 1824 que la esclavitud como tal ya no se permite en Centroamérica. Entonces toda la gente que tiene esclavos tendrá que dejarlos libres. Y en eso una gran cantidad de negros, mulatos. Había. Y todo esto, claro. Y ellos claro. todos se fueron. No, porque El no. Salvador, porque El Salvador no es Eso no tiene población de raza negra. Eso es uno de los mitos que podemos hablar, ¿Ah, sí? que son parte de ello. Hablemosla. El- Solo que en un corte antes y lo hablamos. Raza negra. Es focalizado, pero sí hay, sí. sí hay. Es focalizado, Sí, sí. pero sí hay. O sea. Ok, pero pareciera, cuando uno viene acá y llega, que no pueden Sí, haber no, morenos, no es- pero no. raza negra no conozco. Vamos al corte, ya volvemos. No, es que la raza negra... Desde que abrieron el paso del Jaguar, ya no tenemos que madrugar tanto. El tráfico está más fluido en la zona. Me da el tiempo suficiente de dejar en la escuela a mi hijo y llegar temprano al trabajo. Desde que regresé de los estados, veo cómo mi país ha cambiado hacia el futuro. Obras como estas ayudan a que todo fluya de manera correcta. Me emociona ver los cambios en la infraestructura de mi país. Con el paso del Jaguar, aliviamos el flujo de más de 80,000 vehículos diarios. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de El Salvador. Con la nueva línea de crédito, ahora puedes adquirir una moto nueva. Cosavi DRL te lo facilita, con financiamiento del 100% y plazo de 5 años. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, Cosavi DRL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado. Te financiamos hasta el 100% y plazo de hasta 7 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. En Superselectos hemos estado junto a ti en todo momento. Por eso sabemos que acá has compartido con los tuyos. Entre pasillos los hemos visto crecer. Comprar. Acá has encontrado los mejores productos. Superprecios y grandes ofertas en el lugar que ha sido como tu casa, donde ahorras desde siempre. Superselectos, tu super. Limpiar lo que otro ensució es difícil y hasta injusto. Cuesta hasta lágrimas por el dolor que uno siente cuando algo que uno tanto quiere ha sido manchado. Hoy trabajaremos más que nunca. Trabajaremos para que lo que tanto queremos no se vuelva a ensuciar, porque estos son más que colores, son un símbolo de nuestros valores. Por eso un arenero no los cambia o traiciona y los luce con orgullo. Otros que ya se fueron podrán haber traicionado nuestros colores, pero nosotros, los que quedamos, jamás traicionaremos lo que nuestros colores significan. Hoy más que nunca, presentes por la patria.
El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, mire, vamos a hacer un programa absolutamente libre. Yo no tengo agenda. He leído cosas, obviamente, pero no tengo así, digamos, porque creo que muchas cosas van a salir. No soy tampoco yo la persona que tiene tanto conocimiento histórico, ni mínimo. Entonces, pero quiero conocer algunas cosas. A ver, esta Constitución me parece fantástica. Yo la resaltaría mucho más de lo que he escuchado. Muy poca. Solo ese párrafo, esa frase me parece tremendamente futurista. Futurista, iluminador. Porque obviamente habían la posibilidad porque pareciera que El Salvador, el fondo El Salvador, antes era un grupo de hacienda o de grandes hacendados que tenían tierras, o sea, no sé. Es que El Salvador se caracteriza... Entonces, cuando habla de familia, sí tenía alguna razón en pensar que una familia podía convertirse en dueña de un Estado. Todos esos que están, ese pensamiento que está plasmado en esa primera Constitución, es un pensamiento que nace de los criollos acá. No eran los indios, ni los mestizos, ni los mulatos. Aquí es el pensamiento criollo. Los criollos, ¿quiénes eran? Los hijos de españoles nacidos en territorio salvadoreño. Estos son justamente los que manifiestan el descontento, los que propician los levantamientos y los que al final juramentan y firman la independencia. Entonces, estos documentos que nosotros conocemos, que tienen una luz enorme, de hecho, vale decir también que San Salvador se constituye como foco republicano para América Latina. Así lo toman historiadores de Sudamérica. El padre Pedro de Leturi, a mí me sorprende, un sacerdote colombiano que hace 3 tesis doctorales en la Gregoriana, y presenta a San Salvador como el foco republicano para América Latina. Yo me quedé en base justamente a esa Constitución, que ya estamos viendo aquí la admiración de nuestro entrevistador, ¿no? Ahora, ¿quién para ustedes es el principal patriota y quién era el más iluminado? Porque no necesariamente... Lo que sucede es que como... Siempre el que se ha manejado que es el más ilustrado en realidad es José Cecilio del Valle. ¿Verdad? El hondureño. El hondureño, sí, pero es que el término hondureño en ese sentido, en ese tiempo, estamos hablando de una Centroamérica en la cual podías, en la cual podías ir de un espacio a otro sin ese cuestionamiento de nacionalidad. Claro. Más que todo de localidad, sí, pero no esa cuestión de nacionalidad. Entonces yo creo que es importante. Obviamente lo que hay que ver es que cuando, la construcción de los próceres, como lo vemos hoy en día, es un elemento del siglo XX. O sea, se construye la idea de prócer en 1911 cuando se va a celebrar el primer centenario del 5 de noviembre de 1811. Entonces, en ese sentido, lo que se retoman son, a los personajes, hombres, 2 criollos, ¿verdad? 3 intelectuales, por supuesto las milicias, los militares y por supuesto los curas, ¿verdad? O sea, la iglesia y el Estado en ese sentido es importante. Entonces lo que vamos a ver es que esta gentes que son los que nosotros conocemos como próceres, pues muchos de ellos son personas de cierta manera ilustrados. O sea, mismo José Simeón Cañas fue, rector de la Universidad de San Carlos de Borromeo, José Matías Delgado, o sea, gente muy importante en cuanto a las ideas que se estaban... Ocurrió también, como ocurrió en América Latina, en Sudamérica, de que muchos venían de Francia. Bueno, en este caso también, lo que pasa es que nosotros queremos ver una fecha, pero esa fecha tiene todo un contexto económico, social, político, familiar, religioso, es mucho más amplio y tiene que ver, desde finales del siglo XVIII, con la Ilustración, con la independencia de las 13 colonias
que forman Estados Unidos, luego la Revolución Francesa, luego la Revolución Haitiana, que es una revolución también de esclavos, ¿verdad? Haitianos, y lo que sucede en la península, la invasión napoleónica en 1808. Entonces, todo esto, y luego 1812, la Constitución de Cádiz, que es una constitución muy interesante en la que brinda la ciudadanía a los habitantes de las dos Españas, tanto la península como la de América. Entonces, todo eso abre una serie de ventanas en las cuales los hombres y mujeres de esa Centroamérica y más bien de esa América española ven como rendijas por donde pueden irse, ¿verdad? Además, también en el caso de España, pues España estaba pasando por un periodo de invasión napoleónica y todo esto. O sea, España estaba débil, y el gran referente para el comercio se estaba volviendo Inglaterra, o ya era Inglaterra. Entonces, ya estaba terminando. Esta gente dijo, bueno, miremos hacia otros, no hacia los que ya están en decadencia. Entonces, yo creo que ese contexto es importante. En ese contexto es que se logra la independencia de Centroamérica. En este contexto es que empiezan a haber todos estos procesos. No, lo que pasa es que hay una serie de motines, levantamientos, por ejemplo. Bueno, pero guerra como tal no. Dos ejércitos grandes peleando. Guerra como tal no, dos ejércitos. No como se dio en Sudamérica. No, pero probablemente es una cuestión más de localidades, o sea, de pueblos que están en contra. Vaya, por ejemplo, tu servidor está estudiando ahora mismo los levantamientos de 1814, los levantamientos de los mulatos del barrio La Vega de San Salvador. Eso quiere decir que los mulatos eran levantamientos populares. Eran levantamientos populares. ¿Armas o no? Tenían armas, manejaban pólvora y esto y lo otro, pero era no esta grande guerra, pero sí eran especie de motines y que creaban una situación difícil para los españoles. Sí, mataban gente y todo. Pero no hubo una guerra definitiva. No como Ni tuvimos un ejército. Habían milicias, ¿verdad? Existían las milicias y esto, pero es una cuestión como bien convulsa. Son momentos bien convulsos. Porque siempre se ha pensado que Centroamérica logra la independencia sobre la base de las situaciones internacionales que se producían. Como decía Heriberto, España no estaba en buena situación, Napoleón estaba en la cúspide, Inglaterra estaba superando comercialmente a España. Yo en este libro, que se titula La Iglesia y la Independencia Política de Centroamérica, el caso del Estado de El Salvador 1808-1832, que fue publicado por la Universidad Don Bosco en el 2011, en este libro yo hablo de causas externas y causas internas, causas internacionales y causas nacionales. Dentro de las causas internacionales está claramente la Revolución Francesa con aquellos famosos principios de igualdad, fraternidad, libertad, etcétera, ¿no? Entonces, que eran contra los tres estamentos. Esos principios llegaban acá. Sí, definitivamente, a través de la enciclopedia, a través de los librepensadores, etcétera. Y luego, 1776, la independencia de las 13 colonias norteamericanas, que es otro hecho importante. Pero más reciente, 1808, es cuando Napoleón invade España, toma apresado a Fernando VII, se lo lleva a Bayona, y entonces queda la situación de España, pues, ¿qué hacemos? Se gesta la llamada guerra de guerrillas. Vale decir que en Centroamérica, si ustedes se dan cuenta, los sacerdotes desde México hasta el Río de la Plata están metidos en los procesos independentistas. ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes se metieron? ¿Por qué la iglesia se metió a luchar contra la independencia si el rey gozaba de los derechos de patronato? ¿Qué eran los derechos de patronato? Que el Papa le decía, usted nombra a los obispos. Es más, los sacerdotes, para que tuvieran un beneficio, como le llamaban las parroquias, tenía que ser aprobado también por la autoridad civil, si no, no se le concedía. Pero entonces, ¿por qué la iglesia busca la independencia y por qué propicia a los grupos emancipadores? Mire, no quiero equivocarme, pero puedo decir, ¿será que habían leído la Biblia? No. ¿Saben por qué? Porque Napoleón y la Revolución Francesa eran en contra de la jerarquía católica, era en contra de la Iglesia Católica. Incluso el Papa Pío VII, cuando Napoleón lo apresa en el Vaticano y se lo lleva preso hasta Francia, y en Francia cuando lo iba a coronar, le quita a Napoleón la corona al Papa y le dice, nunca más un Papa va a coronar al emperador, sino que hoy soy yo, y se la puso, y lo mandó
a cárcel, estuvo más de 2 años encarcelado. Entonces la iglesia, cuando vio de que justamente España había sido invadida por estos revolucionarios y que eran anticristianos, fue justamente cuando propician la emancipación más que del rey de España de la invasión napoleónica. Aquí se hicieron contribuciones patrióticas. ¿En qué consistió eso? Consistió en que los pueblos, los ayuntamientos recogían fondos para enviar dinero a la madre patria y de esta manera sostener la guerrilla española que estaba haciendo la resistencia a la invasión de Bonaparte, ¿no? Que estaba como rey Pepe Botella o José Bonaparte. Bien, esos acontecimientos llegan acá. Y no hablemos por qué Pepe Botella, ¿no? Porque tomaba. Entonces, pero las causas ahora nacionales, ¿cuáles son? Estamos esas tres en el ámbito internacional. Nacionales hoy. Hay un descontento en las causas políticas, sociales, económicas y religiosas. Primero, la administración era deficiente. Todo el comercio tenía que pasar por Guatemala. Aquí el añil, el ganado, etcétera, todas estas fuentes de pagaban impuestos grandes. Y luego en el campo social, estos pueblos, y lo dijo ya Cortés y Larraz en una visita que hizo, en San Salvador lo que abunda es el vicio, lo que abunda es justamente un desorden moral, pero no hay escuelas ni de segundo grado. Muchos de nuestros próceres tuvieron que ir a prepararse en bachillerato, luego las licenciaturas y doctorados a Guatemala, porque nosotros no teníamos nada. Entonces en el campo social, un abandono. Y luego en la parte religiosa, ¿cómo es posible que recogíamos 40,000 pesos fuertes, se le llamaba en la época, y nosotros no teníamos una diócesis, sino que teníamos que ser dependientes de Guatemala? Todo esto se une y es ahí donde se da el estallido y aquí la participación de los sacerdotes, que todos son criollos, vale decirlo también. Aquí los sacerdotes que participan no son sacerdotes ni mestizos ni nativos, son sacerdotes criollos, hijos de españoles, radicados que se unen con las otras familias y obviamente propician el golpe. Ok, vamos al corte y volvemos. Hay mucho más que hablar, está interesantísimo. En Super Selectos ahorras desde siempre. Tupac gaseosa, Coca-Cola Fanta, Coca-Cola Uva, Coca-Cola Sprite, Coca-Cola Crema Soda, 2,5 litros, $2.75. Twin Pack gaseosa Pepsi, 7-Up, Pepsi Mirinda, 3 litros, $2.75. Tupac bebida de naranja de la granja, 1890 ml, $3.70. Bebida Aloe Enrich, 1.5 litros, $3.25. Desde siempre, Super Selectos, tu super. Hay un lugar creado para los que se preocupan por disfrutar de verdad. El lugar donde los cócteles no se cuentan y donde la comida se adapta a cualquier dieta. Un lugar en el que las familias pueden crear recuerdos inolvidables. Así es Decameron. El lugar donde siempre te damos más para sorprenderte. Porque en Decameron lo mereces todo. Llama ya al 2209-3000 y pregunta por las tarifas especiales de precompra. Dicensa, tu red de construcción. Dicensa te ofrece solución efectiva. Somos la ferretería que con todo llegó. Cuando vengas buscando, de todo encontrarás. Hagamos tus proyectos. Vamos a trabajar. Dicensa es la cadena de ferreterías más grande de Latinoamérica que llega a El Salvador, con presencia en todo el país. Dicensa, la ferretería que llegó con todo. Dicensa, tu red de construcción. Desde que abrieron el paso del Jaguar, ya no tenemos que madrugar tanto. El tráfico está más fluido en la zona. Me da el tiempo suficiente de dejar en la escuela a mi hijo y llegar temprano al trabajo. Desde que regresé de los estados, veo cómo mi país ha cambiado hacia el futuro. Obras como estas ayudan a que todo fluya de manera correcta. Me emociona ver los cambios en la infraestructura de mi país. Con el paso del Jaguar, aliviamos el flujo de más de 80,000 vehículos diarios. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de El Salvador.
Dice la ciencia que somos 65% agua. O sea, tenemos vida hasta para regalar. Ojalá y tuviéramos una fuga para llenar de vida a otros. Una gotera de buenas vibras. Que nos rebalsaran las ideas para regar el buen humor. Y repartiéramos guacaladas de carcajadas. Chorros de favores. De 1000 cosas que llenen a otros. Así que no te preocupes por regalar vida. Porque siempre te regresa. Llenémonos de vida. Es simple. Cristal. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales electrónicos del Sistema Fedecrédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecemos Fedemóvil, Fedebanking y Federed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Heriberto, quedamos a medias con... te preguntaba específicamente, ¿quién para ti es el patriota más importante de Salvador? Te decía, bueno, históricamente, pues José Cecilio del Valle es muy importante. Pero yo te decía... centroamericano sería él. Pero, porque el que firma la independencia... No, quien de aquí es Matías Delgado. Sí, Matías Delgado. Sí, yo pensé que la pregunta anterior, probablemente José Matías Delgado. José Matías Delgado era un líder... José Matías Delgado. Yo pienso que sí. Era el líder principal de todo esto. Era un líder principal y es que lo que pasa, hay que ver que había una triangulación entre las autoridades españolas, la iglesia y de alguna manera el pueblo, ¿verdad? Entonces había una comunicación entre ambos y siempre la iglesia en este caso mediaba en cuando había conflicto entre las autoridades españolas y algunos grupos, en este caso los que conozco, mulatos o mestizos, había una mediación de la iglesia. Entonces en este sentido creo que José Matías Delgado pues sí era un líder en ese sentido. ¿Quiénes son los otros padres de la patria que tenemos que tomar muy en consideración? Los padres Aguilar. Yo creo que más como, bueno, padres de la patria son los que conocemos, ¿verdad? Como dice... pero en orden, tú dijiste el primero, Matías Delgado, porque tenía sin duda el liderazgo y llegó finalmente a ser él el que firmara por parte del Salvador el Acta de Independencia. Sí, hay otros como los que vemos. ¿Los hermanos Aguilar? Los hermanos Aguilar. Definitivamente. Sí, Manuel José Arce, todos ellos, ¿verdad? Todos ellos. José Celis, pero lo que yo creo es que, como te decía, esta construcción de los próceres es posterior, ¿verdad? También hay que darle el valor que se merecen los otros, o sea, los grupos de indígenas que también tenían sus intereses, los grupos de mulatos, los grupos de mestizos. Entonces, una independencia o estos movimientos como tal se hacen desde ¿Hubo algún diferentes... indígena destacado? Lo que pasa es que la historiografía no los ha destacado con nombre y apellido, ¿verdad? Más bien, ¿cómo se llama?, a través de comunidades, ¿verdad? Pero sí hay comunidad como tal, ¿verdad? Y dentro de los mulatos, te puedo decir, está Silvestre Anaya, por ejemplo, el cual las autoridades españolas le llaman el negro valentón. A ver, ¿verdad? Vamos a lo negro. Creo que vamos en el primer bloque, no terminamos. Yo siempre creí que en El Salvador nunca hubo raza negra. O si hubo, fueron esclavos que fueron, digamos, que huyeron después del país y se fueron a tierra, digamos, a lo mejor. Te voy a contar en rápido porque es la historia de una diáspora, es la historia de la introducción de gente esclavizada africana a Centroamérica, ¿verdad? Siempre se creyó que en un estado como el salvadoreño no había negros por no tener costa caribe, ¿verdad? Eso es una falacia porque si no, Perú, Ecuador no tuvieran, o sea, vienen de diferentes diásporas. Lo que sucede, los primeros africanos en llegar al territorio actual salvadoreño vienen con Pedro de Alvarado. O sea, Pedro de Alvarado trae gente africana
en su conquista. Luego los encomenderos españoles están enviando cartas al rey para poder solicitar esclavos para servicio doméstico. Pero luego con la minería, por ejemplo en San Miguel, con los obrajes de añil, con todos estos obrajes de añil, se trae gente esclavizada. ¿Por qué? Porque lo que te comentaba, en 1542, cuando el padre de las Casas llega a ¿cómo se llama?, a España y envía la carta aquella al rey donde le dice que están siendo maltratados los indígenas, el rey dice, bueno, vamos a dictaminar una ley en la cual no se esclavice a la gente indígena. Entonces, ¿qué? Tienen que importar gente esclava de África. Entonces, toda esta gente que viene, que es una gran migración, que viene a través del Caribe, a través de los puertos del Caribe, y entra por Veracruz, entra por el lado de Honduras, y bajan hacia las zonas productivas de la minería y del añil más que todo. Y luego del hierro también, alguna producción de hierro de la que se hacía en Metapán. Lo que sucede es que esta gran población viene y empieza un mestizaje muy importante. Una de las cosas que siempre hemos creído que el africano se mezclaba con el indígena, pero más bien el africano estaba dentro del espacio hispano, ¿verdad? No estaba dentro del espacio indígena, estaba dentro del espacio hispano. Entonces, lo que construyen estos afrodescendientes es una cultura protohispana. Entonces, están mucho más cerca de ellos. Y cuando se da, el último censo colonial de San Salvador, de 1807, de Antonio Gutiérrez y Ulloa, casi el 53% de la población sansalvadoreña, él la declara como mulatos, ¿verdad? ¿Qué sucede después con eso? ¿Qué pasa con el negro? Lo que pasa tal, o sea, a ver, sí, se transforman en mulatos, sí, y seguramente hoy día los que ya vemos más morenos son gente que viene de mulato. Pero ¿qué pasó con el negro negro? El negro como tal empieza a desaparecer en ese mestizaje, pero no quiere decir que no exista ese descendiente del africano. Hoy en día en El Salvador hay prácticas que vienen de eso, ¿verdad? Hay prácticas religiosas, no me dejará mentir el padre, o sea, aquí hay veneración a San Benito de Palermo, que es un santo negro, obviamente, luego San Martín de Porres, claro. y hay todo esto que se puede observar. Pero negros no permanecieron puros y no hubo una población negra. Eso de puro es un elemento como muy esencialista, no se maneja así. Sin embargo, Nacho, pero te digo... podemos decir que en la costa de Nicaragua, en la costa de Costa Rica... Lo que te quería decir, y ya como para cerrar con este tema de lo afro, te quiero decir que el censo de 2007 en El Salvador, 7.441 personas se declaran como negros, ¿verdad? Y eso es una comunidad que existe, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ok. Padre, ¿cómo llega El Salvador a llamarse exactamente El Salvador? Nosotros ya en el acta de la primera Constitución, es ahí donde básicamente se establece que se agrega la Alcaldía Mayor de Sonsonate o el Ayuntamiento de Sonsonate o la provincia, si se le quiere llamar, y entonces se conforma ya el Estado, como el Estado de El Salvador. Y de ahí en adelante, incluso cuando llega Morazán y todos los demás, ya se va a comenzar a tener una identidad con este nombre. Porque San Salvador se llamaba aquí se llamaba lugar. San Salvador o El Salvador. No, San Salvador. San Salvador se llamaba. San Salvador. Cuando ya se están uniendo todos los demás partidos, entonces ya se le da el nombre como de Estado, El Salvador. ¿Hay alguien que le puso el nombre específicamente o fue una cosa que fue surgiendo? Yo pienso que fue algo que fue surgiendo, no tenemos un dato así exacto, pero sí lo reza el libro, en donde dice se llamará Estado de El Salvador, o sea, así, en esa forma, una clave. Entonces, es lo que nosotros conocemos actualmente con este Ahora, nombre. otra pregunta, digamos, que yo me la he hecho siempre y que lo considero, digamos, como que hay aquí un pecado original, la pequeñez del territorio. ¿Por qué? ¿Por qué no somos más grandes? ¿Por qué no somos más grandes?
es una cosa lógica, porque ¿quién? ¿Acá? ¿Dónde pasa? Vaya, esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Es que no somos más grandes porque nunca fuimos más grandes. O sea, te comentábamos que en 1824 la provincia, la Intendencia de San Salvador, se une con la Alcaldía Mayor de Sonsonate. Pudimos haber sido más pequeños. O sea, Sonsonate pudo decir, bueno, nos quedamos con Guatemala y no nos anexamos o no nos unimos con San Salvador. Pudimos haber sido más pequeños. O sea, ¿no perdimos ningún territorio? No perdimos territorio en eso, pero lo que sí es importante recalcar... sea, siempre fue muy chiquito. Siempre fuimos del tamaño ese que somos. Incluso nos agrandamos en 1824, depende de dónde estás. Si yo estuviera en Sonsonate, pues nos agrandamos con San Salvador o viceversa. Lo importante es que ese territorio que hoy denominamos El Salvador era la joya de la corona del Reino de Guatemala. ¿Por qué? Porque era la gran productora del añil. El añil para los televidentes es el jiquilite, que es el que da el color azul, ¿verdad? Este tinte, y ese era el gran producto de exportación del Reino de Guatemala, a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. ¿Y dónde se producía? Se producía en las haciendas de prácticamente de todo El Salvador. ¿Quiénes lo producían? Lo producían las élites sansalvadoreñas, pero lo vendían y lo comerciaban las élites guatemaltecas. Es ahí el conflicto también económico, de intereses. Entonces, nunca fuimos tan grandes, sino que más bien es hoy El Salvador pero, actual es la confusión de eso. A mí, no, está bien, pero sigo pensando, porque... Yo tengo la explicación. Si usted me dice, ¿por qué esta isla mide 20.000 kilómetros cuadrados? Porque la isla es así, el resto es mar. Aquí no teníamos fronteras que nos separaran para decir esto es El Salvador y el resto hay como una frontera natural. No hay. Esto se quedó así en base a un documento que yo encontré en el Archivo de India. Yo creo que es el único que ha hablado de este tema en base a documentos. En 1807, cuando todavía Carlos IV era el rey de España, envía una real cédula a la provincia de Guatemala al capitán general, en donde había un descontento. El Salvador pujó para que se le extendieran las fronteras. Y en una real cédula de 1807, el rey manda que se extienda la provincia salvadoreña una cantidad de leguas al norte y una cantidad de leguas al oriente, porque el sur está el mar, ¿no? Entonces, y resulta que no se ejecuta la real cédula. La real cédula era la ley que mandó de decir, nosotros somos extremadamente pequeños, entonces necesitamos el espacio que se proporcione un poco a las otras provincias. El rey manda que en efecto se tome parte del norte, es decir, que sería el sur de Honduras, que se tome parte al oriente, que sería el occidente de Nicaragua, pero no se ejecutó. Esta es la explicación por qué nosotros nos quedamos pequeños. ¿Cuál fue el argumento que pusieron algunos para no llevar a concretizar esta disposición real? Que esas partes eran montañosas, que no eran productivas y que no venían a ser de mayor beneficio, dado que nosotros contábamos con un territorio extremadamente fértil, toda la parte del litoral, todas estas haciendas, etcétera, cultivos, y esto fue lo que hizo que no se ejecutara. Pero hay un documento que cuando se pelearon los bolsones contra Honduras, ¿saben por qué los perdimos? Los perdimos porque nosotros nunca hemos tenido gente investigando en los archivos de India, en los archivos en Francia, en las nunciaturas de Madrid, del Vaticano. En cambio, Honduras siempre ha mandado gente pagada por el gobierno o por la empresa privada para que vaya a adquirir información. Nosotros no las tenemos. Esos bolsones que nos quitaron, hombre, si nosotros nos vamos a lo que se estipuló, a lo que se decretó, a lo que se mandó, no solo tendríamos 21.000 kilómetros cuadrados, tendríamos por lo menos 40.000 kilómetros cuadrados, porque nos tocaría lo que tiene Honduras de más, es lo que nosotros tenemos de menos. Lo que tiene Nicaragua de más es lo que a nosotros no ejecutamos para emplearnos. Entonces no fue que se quiso de que solo este pedacito, fue por descuido, fue por dejamen que no se ejecutó lo que el rey Carlos IV mandó que se hiciera. O sea, perdón, Nacho. ¿Malos líderes? ¿O no muy iluminados? Lo que sí fue un descuido. Ahora, vale decir también que la provincia de que Guatemala le interesaba también tenerlos un poquito así pequeños porque nos doblegaba con más facilidad, ¿no? Ok, tengo tiempo, me dice. Ya. Yo quería agregar a eso. En realidad, el espacio que hoy conocemos como El Salvador era el oriente guatemalteco.
O sea, si vos, si ibas hacia el norte te metías con otra administración que era de Comayagua, y si ibas hacia el oriente te metías con la administración de León. Entonces no era tan fácil tampoco mandar una carta y solicitar agrándenos el terreno. Las cosas no son tan así, ¿verdad? Entonces, más bien esto es lo que había. Más bien, o sea, hubiéramos podido ser el oriente guatemalteco, ¿verdad? Y ahora mismo, si no se hubiera dado esa unión entre San Salvador y Sonsonate, pues seríamos otro departamento de Guatemala, ¿verdad? Porque Guatemala, y Luis no me dejará mentir, que también estaba no solo la administración, digamos, administrativa política colonial, sino que era la administración de la iglesia. Okay. Y ahí es donde nos puede iluminar Luis con, por ejemplo, el obispado de Guatemala, de dónde a dónde llegaba. Solo deme una cosa, tú que era el corte ahora, la fecha de creación del Ejército de El Salvador. ¿No? El Ejército de El Salvador existe aquí desde 1811, ya que estaban esas milicias y todo 1811. Pero se organiza, así como lo conocemos, cuando se hace la guerra contra Filísula. Es ahí donde mujeres y hombres, 1822. Es ahí donde se hace. Lo que sí hay que tener cuidado es que el ejército ese es de San Salvador. Sí, o sea, de San Salvador. Todo lo del Salvador tiene que ser después de 1824. Hay que... Vamos al corte. Ya volvemos. No luches contra la diarrea y los temibles gases. Cortalos de una vez con intestinomicina Además. Fórmula completa y con doble acción. Corta la diarrea y además los gases. Intestinomicina Además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Vivimos en un país muy pequeño que hace cosas gigantes, que logra lo inexplicable, porque compartimos el mismo sueño. Juntos, hemos pintado de basura a nuestro país. Destruimos impresionantes paisajes. Ensuciamos la pureza de sus ríos más hermosos. Y acabamos con cada latido de nuestra fauna. Día a día, nos esmeramos sin desmayar para que no exista un lugar que no tenga basura. Solo un salvadoreño sabe qué es ser salvadoreño. Y sabe que faltan muchas cosas por hacer. Este septiembre, independicémonos de las malas acciones. Si cada uno de nosotros bota la basura en su lugar, El Salvador empieza a crecer. Entra a independencia.sb y únete a la iniciativa. Banco Azul. Si tú creces, El Salvador también. Durante 30 años, hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Limpiar lo que otro ensució es difícil y hasta injusto. Cuesta hasta lágrimas. Por el dolor que uno siente cuando algo que uno tanto quiere ha sido manchado. Hoy trabajaremos más que nunca. Trabajaremos para que lo que tanto queremos no se vuelva a ensuciar. Porque estos son más que colores. Son un símbolo de nuestros valores. Por eso un arenero no los cambia o traiciona y los luce con orgullo. Otros que ya se fueron podrán haber traicionado nuestros colores, pero nosotros, los que quedamos, jamás traicionaremos lo que nuestros colores significan. Hoy más que nunca, presentes por la patria. El cuarto segmento de debate gracias a Cosavi DRL. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, Cosavi DRL es tu mejor opción para comprar
tu vehículo nuevo o usado con financiamiento de hasta el 100%. Haz girar la ruleta regalona de COSAVI de RL, cargada de muchos premios. ¿Y cómo puedo participar? Al aperturar tus cuentas de ahorros y depósitos a plazo, presentando tu DUI, NID y comprobantes de origen de fondos, y listo. A girar la ruleta regalona de COSAVI de RL. ¿Y cuáles son los beneficios de ser asociados? ¡Muchísimos! Te vuelves asociado y copropietario de la cooperativa. Rentabilizamos y maximizamos tus ahorros. COSAVI de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, quiero seguir con esto. Quiero entenderlo porque mi entendimiento es un poco diferente. En Sudamérica, todos por guerras, los territorios se ganan por guerras, la parte armada es muy importante. Si usted piensa por qué Brasil es tan grande, porque se tomaron mucho más lo que les correspondía y fueron avanzando en base a ejércitos y tomándose más territorio, y después que se los tomaron todos, dijeron, nuestra ley es, si estamos nosotros aquí armados, nadie entra aquí. ¿Por qué Bolivia y Paraguay quedaron sin mar? Bueno, digamos, también por guerras. Paraguay tuvo mucha guerra, diezmó más del 50% de su población masculina. Ya conocen el conflicto Chile-Perú-Bolivia, ¿no? Por el cual Chile tenía inicialmente 500.000 kilómetros cuadrados y agrega 250.000, o sea, más de un tercio de su territorio, 33% más agrega sobre la base de guerra. Y casi todos los países, digamos, de Sudamérica tienen que ver sus territorios con guerra. Van ganando y van perdiendo por guerra de sus ejércitos locales. Eso no se ve en Centroamérica, ¿no? Eso probablemente se ve posterior, ya bueno, después de la independencia y luego de la federación hay una serie de guerras entre El Salvador, Honduras, Guatemala, luego con Nicaragua, y quedan todos esos espacios fronterizos que, tal y como decía Luis, Honduras es el maestro en tener a su gente preparada para ganar todos estos litigios, porque tienen litigio con Honduras, Honduras tiene litigio con Nicaragua, con Guatemala, con El Salvador, y entonces son expertos en ello. Porque ¿Honduras el que forma su mejor ejército? Pues no lo sabría decir eso, ¿verdad? No lo sabría decir, porque no sé si son ejércitos como tales, son como milicias, con varias milicias. Y cuando se forma un gran ejército, que es cuando se va en la guerra nacional, que es con lo de los filibusteros, ¿verdad? Que es mucho después de la independencia. Pero bueno, yo creo que en ese sentido pues es importante cuando sucede eso. Además, todas las guerras son caras. Y Centroamérica pues no estaba en en las mejores condiciones para andar comprando, ¿no? Y eso. Más que mucho después. No tanto después, porque después viene el sueño de la Unión Centroamericana y lo encabeza justamente un hondureño, Francisco Morazán. Entonces Morazán sí es un estratega, es un militar reconocido. El problema de Morazán, que Morazán hubiese logrado mucho, se le llama prócer centroamericano, yo no estoy de acuerdo, pero... ¿Por qué? Porque Morazán quiso la Unión Centroamericana, pero a la fuerza. Y expulsó gente de nuestro territorio, expulsó gente, familias, es decir, los que no pensaban, los que no estaban de acuerdo. El mismo Matías Delgado siente tristeza, ya en las vísperas de morir, cuando Morazán invade San Salvador, siente tristeza de cómo este caudillo militar se ha adueñado de las tropas, ha hecho un ejército enorme, pero le ha hecho la guerra a Guatemala, le ha hecho la guerra a Costa Rica, le ha hecho la guerra a El Salvador, le ha hecho la guerra a todo mundo. Esta no era la ilusión de la Federación Centroamericana. Entonces es por eso que no se logra el ideal morazánico de la unión de las 5 provincias en una federación, porque no era doblegando a la fuerza ni imponiéndose que los pueblos lo iban a aceptar. Y es aquí donde quedamos nosotros los paisitos así separados, ¿no? Entonces, pero sí vale decir de que Morazán es uno de los que representativos en la parte militar, y Arce, que no es ningún bobo tampoco. O sea, Arce en las batallas que se tienen con Felísula, en Atiquizaya y en esta parte del occidente es impresionante. Un tipazo también lúcido. Igual las que tienen en Hualcho, o sea, contra Morazán. O sea, no son tipos estrategas que nacen de la... No. Es gente que pensó, que organizó, que entrenó. Y nosotros por eso es que aquí la escuela militar se llama o lleva el nombre de Arce. Pero yo creo que eso se lo merece este hombre.
porque aparte de Matías Delgado, el líder que acompaña la independencia, que acompaña esta independencia no solo del 15 de septiembre de 1821, sino también contra la anexión a México, es justamente Arce. Y Matías Delgado tuvo en Arce la mano derecha para sostener aquí la estabilidad de alguna manera en El Salvador. Y hay algunas mujeres que no se mencionan. Eso te quería preguntar porque yo decía, qué cosa más machista, solo hombres, digamos. Sí. ¿Saben ustedes? Hay mujeres, ¿o no? Que acabo de encontrar un documento, acabo de encontrar un documento en el archivo de Guatemala, de la diócesis de la Arquidiócesis de Guatemala, que casi a nadie dejan entrar, ¿va? Son extremadamente celosos. Pero ¿qué es lo que me interesa de este documento? Que justamente a la primera que se le hace un caso por infidencia, es decir, por revoltosa de alguna manera en sedición independiente, es a una mujer. Estoy hablando de 1808. O sea, tres años antes. El nombre es un nombre así medio. Ya. Entonces, y yo encontré este documento justamente la semana pasada. O sea, la semana pasada y no lo sabía. Pero es una mujer y digo yo, fabuloso. Hay otro cura que no lo menciona y es el primero que metieron a la cárcel por andar de emancipador. Es Miguel de Castro, el que era párroco de Santiago Texacuango. Nadie lo menciona. Y es el primer sacerdote que se le hace una causa por infidencia. No mencionan al hermano de Matías Delgado, que este era el que fue a la cárcel porque Matías Delgado no estuvo en el frente de la que dicen que tocó las campanas. Ese es mito. Aquí jamás se tocaron esas campanas de la Merced, porque el cura Delgado no se le tildó ni en el 1811 ni en 1814 como el autor material de los levantamientos. Pero ¿quién estaba detrás? Estaba el hermano, que se llamaba Miguel Delgado. Las cartas que interceptan en la garita, que van para Miguel Hidalgo a México, justamente cómo es posible que Miguel Delgado vaya con carta para el cura de México, que es el que está haciendo el levantamiento allá con la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿va? Entonces, ¿quién está detrás de todo el pensamiento emancipador? Delgado. Pero ante los demás, el obispo incluso Casados y Torres, cuando manda aquí a apresar a los padres Aguilar, Delgado queda bien librado. Bueno, ¿y cómo es eso que es el prócer de la patria? ¿Cómo es eso que es el paladín, que es el intelectual? Pero él no aparece, justamente por eso. Este hombre logró maniobrar y habían otros que hacían el juego material, pero él era el de la idea. Y que es le llaman el faro del Salvador, le llaman el foco, tiene diferentes como apelativos que le dan a él justamente unos historiadores extranjeros. Por ejemplo, este sacerdote holandés que viene acá y hace todo un estudio y dice, me logré entrevistar con el cura Delgado y realmente es un hombre fascinante. Es un hombre que atrae, que envuelve, es de espíritu animoso, dice, y es fácil de que él pueda captar la atención y captar el ánimo de la gente. Pero agregan un dato más del cura Delgado, y eso yo creo que es la diferencia con Miguel Hidalgo y el cura Morelos de México, que es intocable o es intachable en la forma moral. O sea, en la forma moral este hombre no se le tildó de que pistero, borracho, mujeriego, no. O sea, y esta parte yo creo que se rescata perfectamente, a diferencia de los próceres principales de México. Mujeres. Bueno, yo creo que es importante en este sentido agregar que lo que se nos ha enseñado de los próceres es la clásica historia de bronce, que es la clásica historia, como te decía, de los hombres, de los curas, o sea, de no mujeres y de las grandes guerras y esto y lo otro. Las mujeres, claro que estaban ahí, como dice el padre. Lo que hace falta hoy en día es... Pero hay alguna mujer, yo unos años atrás escuché un par de nombres que no he visto. Lo que pasa es que al final las mujeres que se mencionan también son las esposas de las élites, ¿verdad? De esos mismos próceres que nos enseñaron en el siglo XX, pero hay datos que para los levantamientos de noviembre de 1811 en Metapán, se dice que las mujeres arengaban a los hombres para que fueran a hacer esto, para hacer lo otro. O sea, el papel de la mujer es importante. Lo que pasa es que la historiografía de la historia de bronce no ha querido pues sacarla a la luz. Por eso es importante los nuevos estudios en la historia del Salvador, en este sentido, como el que el padre ha hecho. Haga otra pregunta. Si esto viene de la independencia o no viene de la independencia, ¿por qué tan poco nacionalismo? Todos reconocemos que en El Salvador somos poco nacionalistas, ¿ya? Que no tenemos imbuido un nacionalismo fuerte, ¿ya?
Eso, incluso ayer lo conversaba con un montón de amigos salvadoreños, obviamente. No somos nacionalistas, ¿por qué? Yo pienso que nosotros, a diferencia de Europa, primero porque tenemos una historia independiente todavía muy tierna, ¿no? Pero en Europa la historia es parte de la identidad y se la van metiendo al niño desde el liceo clásico, como le llaman, ¿no? Entonces, y desde ahí le van metiendo el amor a la identidad que tienen como pueblo y fundamentado en la raíz histórica, lo que han sido, lo que son. En cambio, en nuestros pueblos, al ser dependientes de Guatemala, al tener incluso un nexo religioso que hasta 1842 se suelta, etcétera, eso de alguna manera no nos ha logrado dar la identidad que como pueblo necesitamos. Si aparte de esto nosotros le ponemos toda la diversidad de mezclas también, porque aquí hay mestizos, porque aquí hay indios, porque aquí hay criollos, porque aquí hay mulatos, porque aquí hay peninsulares, y entonces esa amalgama de estos y de los otros, y cada uno de alguna manera jalando, es lo que no ha permitido la cohesión salvadoreña. Y hoy, por ejemplo, hay gente que fuera turcos del Salvador, ¿va? Fuera, ¿y eso y por qué, pues? Si son parte de nuestro pueblo. Y si nosotros le hiciéramos una encuesta y ¿quiénes quieren que se vayan de El Salvador? Les aseguro que muchos apellidos la gente no los quisiera y que se vayan. Pero es porque no tenemos identidad como pueblo, no hemos logrado hacer la conjugación entre unos y otros, porque de alguna manera siempre hemos velado por intereses mezquinos. Ok, creo que tenemos muy poca información, creo que no tenemos liderazgos independentistas, o sea, si tú te trasladas a otros países, el niño de pequeño nace con un apellido en la cabeza, imagínate lo que significa Simón Bolívar en Venezuela y Colombia, lo que significa San Martín en Argentina, lo que significa O'Higgins para Chile, lo que significa que sí, para cada uno. No tenemos acá mucho eso, a pesar que sabemos que Matías Delgado, de José Simeón Ocaña, ese conocemos, pero muy poco. Lo que sucede es que, bueno, los nacionalismos en realidad son una construcción del Estado Nacional. El Estado Nacional en El Salvador más bien se empieza a formar a partir de la década de 1860, 1870, con los liberales de la segunda época, del 19. Esto significa que el Estado-Nación, para tener todos estos elementos importantes, uno necesita un mito de origen. O sea, las raíces de ese Estado deben estar, digamos que, arraigadas en el pasado, ¿verdad? Y así es como se construyen los nacionalismos de los Estados nacionales. Tenemos el caso de nacionalismos que podrían verse desde un punto de vista extremos, como los que suceden en México, como los que suceden, no sé, tal vez en Sudamérica. Pero lo que sucede es que ¿quién lleva la batuta de la construcción nacional, del nacionalismo? El Estado. El Estado, como decía Luis, a través de la escuela. O sea, porque en la escuela llegas y te empiezan a decir, bueno, usted, esta es la bandera, este es el escudo, esto es el himno, estos son los próceres, estos no son, esto y lo otro. Entonces, el nacionalismo es una construcción desde el Estado. ¿Qué sucede? Que también cuando la sociedad está en conflicto con el Estado, entonces el nacionalismo lo deja de un lado. O sea, tampoco el nacionalismo es una gran panacea, ¿verdad? No, claro. Es una gran panacea. Pero o sea, creo que todos los sismos son, de cierto modo, tienen un peligro, ¿verdad? Sí, pero cuando son extremos. Creo que somos de los países menos nacionalistas. Probablemente, pero también habría que preguntarle, mira Nacho, hay 6 millones de salvadoreños al interior del territorio y hay 3 millones fuera. O sea, también esos existen. Claro. Y esos probablemente son más nacionalistas que los que están al interior. Les agradezco muchísimo. El tiempo pasó demasiado rápido. Muchas gracias, Heriberto, por estar esta noche. Muchas gracias, Padre Luis. Gracias, un saludo a todos los salvadoreños y, bueno, saludos también a mi obispo que está viendo este programa. Saludos al obispo. Saludos, señor obispo. Saludos al obispo. William Iraeta. William Iraeta, que nos mande la bendición en la próxima misa. Sí. Gracias nuevamente a ambos. Amigos televidentes, usted que pase mañana un lindo día, siempre pensando, digamos, en que tenemos un país, somos una nación y tenemos que venerar lo que tenemos, sobre todo lo bueno. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.